estaba. Bueno, ya conversamos con el ministro Berni. Poneme el tape de ayer. Acá lo recontrabancó Juan Manuel Dragani, que dijo, tiene que hacer eso. Milei dijo, eso es lo que tienen que hacer todos. Y yo le pregunto a Berni si haría eso con todos los camiones de Moyano. La gente dice que entonces Berni vaya y lo haga con los piquetes en la 9 de julio, aunque sé que no es su zona, pero vamos a conversar de eso y de mucho más con Sergio Berni, con el ministro. Enseguida se sienta acá. Vamos con el tape, por favor. Esto pasaba ayer. 5 minutos porque te secuestro todos los camiones, vamos. Hacé la asamblea y decidí. Pero escúcheme, señor. Hacé la asamblea y decidí. Tenés 5 minutos. No me grite. Tenés 5 minutos. Toda la gente que está pasando acá también son trabajadores. Así que tenés 5 minutos y decidí. Decidí. Un problema no se resuelve generando otro delito. Así que... El 8 de noviembre con esto. Y el ministro de Transporte no nos da bola. De la única manera que nos dé bola, haciendo esto. Usted tiene la gestión para hacerlo, para que nos atienda. ¿Por qué no lo hacen? Y nosotros nos vamos. Berni, esto es fácil. No me vine hasta acá con 500 policías a discutir el tema del gasoil. Te di hoy 5 minutos para que resuelva qué van a hacer. Pero o te detengo o me llevo los camiones detenidos a hacer lo que quiera. 5 minutos y empezó a correr ahora. Quedarán secuestrados, los llevaremos de a uno, pero la Argentina necesita un orden. No se puede hacer lo que se quiere cuando se quiere. ¿Es un delito? ¿Usted tiene alguna duda? Son tan trabajadores y respeto su derecho a trabajar como el de todos los argentinos que están pasando por ese carril y que hace 1 hora que está en una cola. Lo haces en la banquina. En la ruta no hay ningún planteo. Tenés 5 minutos. Ya te dije, te quedan 4. Apurate. Te quedan 3 minutos. ¿Vas a seguir haciendo show o vas a regularizar? No estoy haciendo ningún show. Bueno, andá y sacá los camiones. Soy un laburante, tengo un camión. García, andá y sacá los camiones. García, te quedan 5, 4, 3, 2, 1. Impresionante, Berni. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién era García? García es el jefe de policía. Ahora, Estábamos los dos solos. Ahora, me da mucha pena el transportista, entiendo lo que usted le dice. El tema es, esto pasó ahí, pero la gente en las redes decía, bueno, pero, ok, buenísimo lo que hizo Berni, pero ¿por qué no pasa en toda la Argentina? Pero esto lo hacemos todos los días que se puede. ¿Qué es todos los días que se puede? Yo no lo veo, Berni, esto. Venimos de un segmento prácticamente de científico, de medicina. Sí. Yo tenía un profesor en la facultad que decía, no hay enfermedades, hay enfermos. No se tratan enfermedades, se tratan enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene un paciente que le duele la cabeza. A uno le da una aspirina, le pasa el dolor, a otro le da una aspirina, no le pasa nada, y a otro le da una aspirina, tiene una reacción alérgica y se muere. Es verdad. Entonces, bueno, en estas cosas, en esta profesión, es exactamente lo mismo. No se tratan piquetes, es todo un ambiente que hay que estudiar y ver de qué manera actuar y si es conveniente actuar. Esto es lo mismo cuando un médico sabe que tiene que hacer un tratamiento quirúrgico y lo primero que hace es valorar el estado del paciente y a veces determina que es peor el tratamiento que la enfermedad. Si el paciente tiene un problema cardíaco, no lo puede someter por ahí a una anestesia y lo mata en la anestesia. Entonces el tratamiento termina matándolo. Pero en el caso de los piquetes, acá usted fue, ¿por qué no va a otro? No es el caso de los piquetes. Pero, a ver, ¿por qué fue puntualmente a este entonces? Porque es responsabilidad mía. Era la autopista La Plata-Buenos Aires, una responsabilidad mía. Teníamos un problema, había una ambulancia atascada y fui y lo resolví. Pero no es un acto de envalentonamiento, ni tiene que ver con diferentes, como lo dijo Crescenti, cuando uno llega, ese ejercicio de la medicina, el ejercicio en mi caso en especial de la cirugía, de evaluar de manera automática, instantánea la situación y saber por dónde tiene que ir uno. Bueno, en este caso se actuó así. Recién hablaba de Moyano. Yo recuerdo el gran conflicto que resolví con Moyano cuando había bloqueado todas las plantas de abastecimiento de combustible. Y tuvimos un enfrentamiento tremendo y hasta que saqué los camiones de combustible que Moyano no me dejaba sacar. O no dejaba sacar a la empresa. Por eso, cada situación tiene un abordaje totalmente distinto. No es que hay que hacer esto con todos los piquetes, no, hay que evaluar. Con los piquetes que tenemos una vez por semana, dos por veces eso por le digo, semana, no hay que envalentonarse, no hay que pensar que este es el camino, ¿Qué no se hay que podría pensar... hacer con eso? Porque uno entiende al piquetero, no al gerente del pobrismo, al piquetero, que es llevado ahí y va, y a la vez la gente quiere trabajar, no puede. Bueno, Argentina es una gran locura. ¿Qué haría usted en esa situación si pudiera resolverlo? Siguiendo con las comparaciones médicas, el problema de los piquetes, que es lo que haría, es tratar la
la consecuencia, no la causa. Lo que hay que tratar es la causa, no la consecuencia de este sistema extorsivo, corrupto, ineficiente, que tiene que ver con los planes sociales y sus consecuencias, que se ha desvirtuado a lo largo de los años, porque los planes sociales hay que entender bien. Yo la verdad que Usted diría el negocio de los planes sociales. Ahora están peleando Cristina con Alberto y con los gerentes del pobrismo. Ahora se lo van a votar a los intendentes. Yo todos los que he escuchado hablar sobre los planes sociales, todos hablan, todos opinan, pero no conocen la esencia, ni cómo abordarlos, ni cómo desestructurarlos. Porque para eso hay que remitirse a la historia de los planes sociales, hay que remitirse al 2002, a la creación, porque los planes sociales no es una realidad de ahora, eso viene en 2002 ante la crisis económica del gobierno de la Rúa. En esa época estaban, no sé si se acuerdan, los PEL, los PEC, los planes bonaerenses, todo eso era en mínima escala y financiado por el Banco Mundial. A partir del desastre de la Rúa y en el 2002, ante esa crisis que parecía irreversible, empieza por primera vez a implementarse planes sociales a gran escala y con financiamiento propio, porque hasta ese momento, como dije recién, era con el Banco Mundial y nace el plan Jefe y Jefe de Hogar. Pero ahora es un negocio, y bueno, en ese momento, espantoso. pero es un negocio 2%, 3%. Y esos negocios no es producto de la casualidad, sino todo se fue desvirtuando el sentido del plan social a convertirlo en un negocio. Y en un negocio que todavía nadie comprende. Perverso, pero perverso. Sí, absolutamente perverso. A ver qué no comprendemos. A ver, Bernie, ¿qué no comprendemos? No se comprende cómo funciona y qué fue lo que pasó. Mire, si quiere, y se lo digo porque además yo fui uno de los responsables en el equipo de la doctora Alicia Kirchner en desarticular todos los planes sociales. Yo estaba a cargo de eso, recibí 2.200.000 planes y entregué 300.000. ¿Qué hicimos? Hicimos muchísimas cosas que después hicieron todo lo contrario. Fíjese, cuando yo me hice cargo de los planes sociales, el plan social se cobraba en efectivo en los clubes de barrio, en los centros de jubilados. Iba un señor con un maletín, se sentaba en una mesa, abría el maletín, iba pagando. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Qué fue la primera decisión que tomó la ministra Alicia Kirchner? Fue bancarizarlos. Decían que era imposible. En una semana se bancarizó todo el sistema de planes, eran 2.200.000, y se eliminó esa corrupción del manejo de plata en efectivo. Después había que empezar a desarticularlos y después había que empezar a convertirlos en trabajo. Y por eso fueron las diferentes decisiones que se hicieron y que no se permitieron durante el gobierno de Néstor Kirchner. Yo recuerdo que la primera decisión importante fue no congelar el importe de los planes sociales. En esa época se congeló el plan social. Un plan social, el sueldo seguía aumentando, el plan social estaba congelado. Eso era un incentivo a abandonar el plan social. Pasa que hay que darle laburo a la gente. Por eso, entonces, ¿qué hicimos? Laburo. Había que darle trabajo, muy bien. Teníamos un importante desarrollo de obras de infraestructura. Hablamos con el presidente a través del Ministerio de Infraestructura les exigía a todas las empresas que trabajaban en rutas, en la obra pública, el 10% tenían que ser tomado de planes sociales. Pero perdón, Bernie, ¿qué hacemos ahora con Grabois, con Pérsico? Pérsico y el Chino Navarro están de los dos lados del mostrador. Son funcionarios del movimiento social. Eso es otro... Mire, después... Es una locura. Después hay que entender el significado de alta por baja. Si hay algo que nunca hicimos, fue permitir el plan social. Lo manejaba el Estado. El Estado era quien se lo otorgaba y el Estado era quiere hacer Cristina ahora. Quien se lo sacaba. Lo hacíamos nosotros. El Estado lo daba y el Estado lo sacaba. Por lo tanto, nadie estaba sometido a una extorsión. Si no haces tal cosa, te saco el plan. Pero no va a ser también la extorsión del intendente que se lo va a dar. O sea, se van a terminar matando por tener a los pobres como rehenes. El Estado se lo que daba. Y acá el peor hecho de corrupción, más allá... No me está contestando, creo, lo que le digo. ¿Sobre qué? No, en general, digo, ahora Cristina se lo da a los intendentes. No se lo da... Según Pérsico y el Chino Navarro, puede ser un estallido social porque ellos sienten que son los que continan a la gente. Alberto Fernández, el presidente, está del lado de los movimientos sociales, que son los que, según Pérsico, no le prenden fuego a la calle, porque ya dijo
dijo él que si no en 5 segundos vuela todo por el aire y Cristina se enfrenta a su presidente. Eso se llama extorsión. Y eso se llama extorsión. Eso Están se llama- extorsionando. eso se llama extorsión. Lo de Pérsico es extorsión. Eso se llama extorsión. Y este mecanismo comenzó, y esto no tiene que ver con una mirada política, sino yo le estoy contando la historia y la dinámica para que se entienda. Pero lo otro puede ser clientelismo, Sergio. Pero, Son dos perdón, pero cosas, es un ¿sabe funcionario dónde? que está extorsionando, Pero Campo. escúcheme, acá el problema es este. Había que garantizar la paz social. Macri no tenía territorio para garantizar la calle, lo que en el peronismo se denominaba las movilizaciones peronistas, el control de la calle, el control del territorio, y terciariza la paz social. ¿Cómo la terciariza? A través de los planes sociales. Y triplicó la cantidad de planes sociales. Pero eso no es lo más importante, porque todos pensamos en la cantidad. Acá, en la época de Macri, se generaron dos situaciones que terminan generando un hecho irreversible y extorsivo hacia el Estado. Porque este plan social, este mecanismo perverso, lo que viene a hacer es desarticular la institucionalidad del Estado para generar un empoderamiento de aquellas organizaciones que se van retroalimentando en su mecanismo de extorsión. ¿Qué hizo Macri? No solamente le dio... pero Macri no, Berni, pero Macri no, le pido por favor. Para que se entienda. Sí. ¿Qué es lo que hizo Macri? Cedió al alta por baja. Ahí ya es el primer gran error. El Estado se sacó de encima la responsabilidad de control. El Estado le dijo al piquetero, está bien, toma, vos dale el plan social a quien quiera y sacáselo a quien quiera. Primer gran error. Y segundo gran error, yo le dije que una de las cosas que había hecho Néstor Kirchner, que pasa desapercibido, fue congelar lo que cobraba un plan social. Claro. Macri hizo aprobar una ley que lo que cobra un plan social es el 50% del salario vital y móvil. Por lo tanto, aumenta el salario, aumenta automáticamente el plan y eso va estimulando, va generando una adicción al Igual plan. le digo, y lo peor a mí me encantaría- es la destrucción de la capacidad productiva. Por eso, me encantaría que le den trabajo a la gente, en vez de estar peleándose como tres ridículos o 20 ridículos. Más allá de lo extorsivo, más allá de lo corrupto, más allá de lo perverso del plan social, lo peor del plan social, lo que no se ve, es la destrucción de la capacidad productiva de la Argentina. Eso es tremendo y le está haciendo un daño irreparable a la Argentina. Irreparable. Pero perdón, Juan, una cosa, porque lo veía de Pérsico, y es grave lo que dijo, y es cierto además. ¿Qué fue lo que hizo este Pérsico gobierno? está Hizo dos cosas. extorsionando, pero perdón, Este Pérsico gobierno está ¿qué hizo? extorsionando. Dos cosas. Siguió aumentando el plan social y aparte le dio el control, entre paréntesis, puso al zorro a controlar el gallinero. Totalmente, ¿no es cierto? lo hemos dicho, Entonces, pero digo, eso es. Pérsico, ¿cómo Pérsico ¿Y dónde puede está? ser funcionario y extorsionar a su propio gobierno? No me entra en la cabeza. O sea, es un funcionario Perdón. que está de los dos lados del mostrador. Y que encima amenaza que Pérsico si a él no lo tiene sacan de gobierno. la calle... Pérsico no tiene gobierno. Punto número uno. Punto número dos. Pérsico no tiene gobierno. No tiene gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que Pérsico actúa como un ejército de soldados que... ¿Pero qué es un mercenario? ¿Soldado de quién? Es un mercenario. Se alinean donde... De Alberto, es un soldado de Alberto. Hoy. Bueno, pero perdón, hace no, pero 2 es un años atrás era de Macri. Y hace 4 años atrás la ideología era que del tiene Pérsico es la kirchnerismo. guita. Está bien, pero él es funcionario, está de los dos lados del mostrador y está extorsionando ¿Y al sabe gobierno. ¿Sabe cuál es el principal factor de financiamiento de estas organizaciones Delictivas. más allá de extorsivas? Lo que nadie conoce, que son las unidades ejecutoras. A ver. Las unidades ejecutoras es plata en efectivo que le da el Estado para que hagan huertas. Que cuando usted obviamente va a ver la huerta, ¿Hay una huerta no exista. hecha? ¿Y por qué no existe? Porque no llovió, porque hubo granizo, porque hizo frío. Porque ¿Se siempre acuerda cuando Grabois hay- fue a plantar perejil y no Mire, pudo? no es tan fácil. mire, yo le voy a decir una cosa. Yo estoy en las antípodas de Grabois. Sí. Pero uno de los pocos emprendimientos que funcionan, que ellos catalogan como economía popular, y yo entiendo que la economía popular, y se lo digo porque lo he estudiado, porque lo he hecho, porque lo he ejercido, y mire, y lo he hecho con la persona que más sabe de esto en la Argentina, que es el ingeniero Rubén Daza. Una persona, fue vicegobernador de Jujuy, está en Jujuy,
y es la persona que más sabe de la Argentina, que está totalmente desaprovechada de economía popular, que da cátedras en México, por toda Sudamérica, y acá en la Argentina. Y uno de los emprendimientos de economía popular que mejores funcionan son los de Grabois. Yo estoy en las antípodas de él. Pero volvamos a este mecanismo Pero perdón, ¿qué extorsivo. sería la economía popular? La economía popular es otra cosa. Acá confunden la economía popular con... Me parece que habla de economía popular, pero me parece que sacar a la gente plata, 3%, y llevarla como rehén, no me parece economía popular. El concepto de economía popular difiere de aquellos que dice Pérsico y compañía. Justamente son aquellos sectores que son más de 5 millones de trabajadores hoy en la Argentina que están en el sistema de economía popular, que el Estado necesita involucrarse porque es totalmente informal, porque están alejados no solamente de la capacidad de crédito, sino de formación y por sobre todas las cosas de acceso a la tecnología, y que necesitan una institucionalidad para generar esos sistemas de asociativismo y cooperativismos que van potenciando ese trabajo de economía popular. ¿No es mejor pensar en fuentes de trabajo para toda esta gente que seguir peleándose por los planes? No, pero digo, el presidente, la vicepresidente, Pérsico, el otro. Digo, si están peleando a ver quién se reparte más cantidad de pobres, ahora para que no le saquen el 3%, pero siguen viviendo de la caja del pobrismo. ¿No es una vergüenza no pensar en trabajo para toda esta gente? Que el árbol no tape el bosque. Hay corrupción, sí hay corrupción. La corrupción es de ese 1 o 2% que le sacan a la gente, sí, pero lo grueso está en las unidades ejecutoras. La unidad ejecutora es la plata que pone el Estado para que hagan cosas que nunca se hacen. Eso, en la época de Néstor Kirchner, se la daba a la municipalidad y la municipalidad lo tenía que rendir. Entonces se ha generado un gran descontrol. Pero lo peor de todo esto es la extorsión permanente. O me das o te hago explotar todo. ¿Y ahora qué puede pasar? Porque si le van a sacar eso, ¿qué va a pasar? O me hace explotar todo. Según Pérsico va a explotar todo. Entonces, ¿qué estamos esperando que explote todo? A ver, me parece que la Argentina está explotando. O sea, Pérsico nos tiene agarrado de las bolas, Pérsico, a nosotros los argentinos. Usted lo dijo en pocas palabras. Agarrado de las bolas, Pérsico, a todos nosotros, que se viene el estallido social, ¿por qué él no se la va a llevar a su casa? Usted lo dijo de las mejor, con las palabras más representativas, ¿sí? Y ese es el gran problema. Pero lo grave de todo esto es la destrucción de la capacidad productiva, la destrucción de la cultura del trabajo. Perdón, pero ¿cómo podemos permitir que un Pérsico, un Chino Navarro o el que sea nos tengan de verdad agarrados de las bolas, amenazados y extorsionados? ¿Pero por qué lo permiten? Esto ahora salió a la luz a partir del discurso, pero usted me habrá escuchado desde hace 2 años, estar reclamándole al gobierno justamente por este sistema perverso que estaba generando. Bernie, en las antípodas de Grabois hay gente creando instituciones para tratar de blanquear, digamos, de pasar a la formalidad una gran parte de esos millones y millones de puestos de trabajo. Hoy son muy pocos. Bueno, por ejemplo, es el caso, creo, del sindicato de feriantes, de puesteros afines, y reman en dulce de leche. La pregunta es, ¿por qué todo el ecosistema, el estatal y el privado también, se resiste a que hay soluciones que puedan llegar a ser más creativas para traer a esa gente que está sobreviviendo en la informalidad y traerlo para acá? El sistema privado no se resiste, y se lo digo por experiencia. Nosotros hemos retornado al mundo del trabajo más de 1 millón de personas, pero eso requiere de un compromiso, requiere de un conocimiento. Por eso decía recién el cambio de paradigma que le generó el ingeniero Rubén Daza a la economía popular en la Argentina, el asociativismo, la cadena de producción, cómo financiar estos ecosistemas que usted bien lo determina. ¿Pero qué es la economía popular? ¿Un cartonero? No. Que el tipo tenga que seguir cartoneando. Estamos en el 2022 tomando un café con un amigo en un restaurante y estamos viendo que pasa un señor, un chico que pesa 30, 40 kilos. Esa es la economía popular. Pero yo pienso, la economía popular es la economía... gente digna, que labura, pero no puede ser que la gente cargue toneladas de cartones con los pibes arriba del... Es como... Yo no, es durísimo por eso le estoy diciendo. Es durísimo. El concepto de economía popular dista mucho de lo que hoy se intenta instalar en la Argentina. Le vuelvo a repetir. ¿Hay modelos exitosos? Sí. Le vuelvo a repetir, más allá de que estoy entre las antípodas de Grabois. Grabois tiene modelos de reciclaje, pero sí, los conozco perfectamente. No llega al 1%. Hoy tenemos 1.300.000 planes. Son 1.300.000 personas que están autodestruyendo su capacidad productiva. 1.300.000 personas que son
elemento de coacción para la extorsión de un gobierno que tiene que ceder ante las pretensiones de 2 o 3 personas que lo único que hacen es sacarle plata al Estado para seguir musculando esa fuerza de tensión que genera permanentemente. Ahora, ¿Qué tiene en la cabeza Alberto Fernández? ¿Qué Bueno, tiene en la yo cabeza? no puedo contestar eso. No, si usted me lo puede contestar. No lo puedo contestar porque sabe cuál va a ser mi El que sabe- trajo al borracho que se lo lleve. Sabe cuál va el a ser mi respuesta, por no, lo no tanto lo sé, no quiero lo sé. ser muy No, perdón, respetuoso. no lo sé. Bueno, ¿Qué me tiene Alberto parece- Fernández en la cabeza? Me parece que estamos en un momento donde la Argentina no se puede estar dando la posibilidad de ser extorsionada, estamos perdiendo producción en el norte del país. Usted no consigue capacidad productiva porque no tenemos lo hay. gasoil, Bernie, Porque no hay. tenemos Porque gasoil. bueno, y es algo que se podría haber previsto porque sabíamos Pero que... ¿Cuál es el plan ¿Cuál es el plan de este gobierno? Estamos en bolas en todos los aspectos. No puedo contestar lo que no tenemos. Bernie, presidente. Mire, mire, yo lo escuchaba recién a Crescenti, algo que... Qué bálsamo Crescenti, ¿no? Algo que para los que ejercemos la medicina de urgencia es fundamental. Peor que un mal plan es no tenerlo. Bueno, yo creo que el peor de todos los planes es no tenerlo. Y hoy no sabemos a dónde vamos, que es el gran problema. El gran problema de este gobierno es la incertidumbre que está causando a la Argentina. Y en esa incertidumbre está inserto esta destrucción de la capacidad productiva de la Argentina. Vamos a ir al corte, gritó Campolongo, Bernie presidente. Pero eso a mí... El signo de interrogación. No, lo bueno es que como todos te dicen que ninguno quiere ser presidente, ninguno es candidato, es una pregunta... Sin esa respuesta, por favor. Cuando se las preguntan no les gusta, cuando se las preguntan se enojan. Hay No, salida, quiero meterme con el tema del avión, este avión que está en Argentina, que para este gobierno no es nada y que dice una cosa Israel, otra cosa dice Venezuela, otra cosa dice Paraguay, otra cosa dice... En el próximo bloque hablamos con Bernie del terrorismo y también del narcotráfico en la Argentina. Ya venimos, no te vayas y gracias por acompañarnos. Quiero preguntarle por esto, Bernie, los incidentes en la protesta docente en Puente La Noria. Digo, ¿por qué la policía maltrata a alumnos, a estudiantes de esta manera? ¿Por qué la seguridad hace las cosas mal? A ver, son dos cosas distintas. La policía, una cosa es si la policía actuó mal o si la policía lo podría haber prevenido. La policía lo podría haber prevenido, pero no actuó mal. ¿Qué quiere decir? El responsable de haber planificado ese operativo no lo hizo de la manera correcta, por lo tanto hubo un enfrentamiento entre agitadores, porque no eran docentes, eran agitadores, con la policía que se podría haber evitado. ¿Por qué? Porque estuvo mal planificado. No hubo una mala actuación policial, lo que sí hubo una mala planificación que llevó a que la policía tenga que responder a esas provocaciones pudiéndolo haber evitado. ¿No eran docentes? ¿No eran docentes? Pero había infiltrados. El que fue detenido con 44 años, piedra, gomera, botellazos, pero más allá de todo eso, por eso la importancia de la planificación. Es importante la planificación. No significa, es lo mismo que el piquete. Cuando discutimos qué hacemos con el piquete es porque no previmos todo lo que genera el piquete y las causas del piquete. Esto Vamos es lo mismo. al corte. Esto Vamos fue al exactamente corte. lo mismo. Quiero preguntarle en el próximo bloque, ya cerramos Y el jefe, programa. obviamente, a consecuencia del jefe ¿Cómo de se ese sigue policía llevando fue- con el ministro de Seguridad de la Nación y si Aníbal Fernández es el único albertista? Hacemos un corte y enseguida me lo contesta Sergio Berni. Ya venimos. Preguntar a Aníbal, perdón, a Sergio Berni. Es que me están apurando por la cucaracha. Fue lo peor que Un fallido, ¿eh? No, lo estoy mirando ahí. No, pues, ¿sabes lo que me divierte de Aníbal? Que es el único albertista. Es el único albertista que conozco, Aníbal Fernández. De Era Alberto. tu amigo, ¿no? Sí. Y Alberto. Sí. Por eso. Pero digo, Aníbal es el único albertista de Alberto. A ver, amigo, es un compañero, era un referente político importante, pero bueno, lamentablemente en este gobierno se está desdibujando su perfil, ese perfil de gestión, ese perfil de un hombre confrontativo, pero con mucha racionalidad. Se está desdibujando, como se están desdibujando muchos de sus ministros que los conozco, y digo, no puede ser que esté pasando lo que está pasando. Llámelo y dígale La última. Llámelo y dígale que se ponga la capa de Super Bernie y que desaloje a los piqueteros de la 9 de julio. Que No, no actúe, es mi- no es mi que des- jurisdicción, no es mi que jurisdicción. Perdón, la desactive- última, que la desactive- última. Que No desactive es mi el piquete. ¿Hasta jurisdicción. cuándo va a aguantar Alberto Fernández las presiones de Cristina Fernández de Kirchner?
Hasta el 10 de diciembre del 23. ¿Estás seguro? Lo tiene que hacer. Es su responsabilidad. No, que lo tiene que hacer, no tengo duda. Es su El problema responsabilidad. ¿Cuánto va a aguantar esa presión? Ningún hombre de bien deja a mitad de camino una responsabilidad como ser el presidente de la Nación. Gracias, Bernie. Muchas gracias como siempre. Siguen con Babi Checopar. Chau. Chau.